Bienvenidos a KJB Bible Stories. Este es Isaías capítulo 8, parte C. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, bendice tu palabra. Pues estamos aquí buscando la luz y el entendimiento que viene del cielo. Porque entendamos que tu palabra es sagrada y que nosotros como carnales no podemos discernirla. Ni queremos pretender que diga algo que nosotros no. Que no diga tu palabra, oh Dios. Perdona nuestros pecados, purifícanos, crucifica nuestra mente carnal y muera nuestras almas. Perdona nuestros pecados. Bendice tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar en la sección que estamos ahorita, quería retocar algo muy rápido que me quedé pensativa en el estudio anteriormente. En el versículo 9 de Isaías 8 dice: asóciense ustedes, oh pueblos, y serán quebrados en pedazos. Y recuerden que yo había dicho que este versículo tenía que ver con Peca, hijo de Remalaya, y con Resín. Y ahorita que estamos viendo que se va concluyendo la historia, estoy viendo que eso es incorrecto. Lo que Dios está hablando aquí en Isaías capítulo 9, está hablando que Asiria iba a venir como un río, citando el versículo anterior. ¿Y ellos qué iban a hacer? ¿Qué es lo que la carne naturalmente hace? Resistir, pelear, defenderse. Dijo, ok, si se defienden, si se asocian, así como Resín y Peca se asoció, de misma manera, ¿qué va a pasar? Van a ser quebrantados, no les va a servir de nada. Al igual que no les sirvió de nada a Resín y a Peca. Entonces aquí en el versículo 9 y el 10 está hablando que si ellos tratan de defenderse, les iba a ir, pues digamos, peor. ¿Ok? Dice, tomen consejo. Y ese es el consejo, reunirse y decir, vamos a defendernos, agarremos los soldados, pongamos poderes, etc. ¿Y qué dice? Y no servirá. Hablan la palabra, pero no se estará firme. Esa palabra shall not stand. No estará de pie. Cuando algo está de pie, está firme. No estará firme. Y dice, porque Dios está con sí, Dios estaba con ellos, pero recordemos que Dios mandó la palabra que Él mandó a Resín y Peca. Entonces, de la misma manera, Dios mandó a Siria, a Judá, primeramente a Efraín, que es las tribus del norte, y también a Judá. ¿Ok? Porque luego, fíjese que Dios nos abre los ojos y nos hace entender de que yo solamente estaba viéndolo esta parte como como si solamente era de los reyes de Resín y Peca. ¿Ok? Entonces sí, Dios está con nosotros, pero también Dios tiene castigos. Recuerden que un padre castiga a un hijo, de tal manera el padre castiga a sus hijos. Necesitamos aceptar el castigo. ¿Ok? Pero no significa que no rogamos a Dios que nos ayude. Amén. Entonces Emmanuel está con nosotros, dice aquí el versículo 10. Pero recuerden claramente lo que decía en Reyes, que ya se ha leído varias veces en el capítulo 7 y un poquito en el parte A, creo. Pero enfocándonos en el capítulo 7, porque no se está en la parte A de 8. Que Dios estaba molesto con ellos. ¿Por qué? Porque si su rey era malvado, pues también ellos. Y Dios hizo que se levantara el rey de Asiria, la abeja. Y también en la parte B, habla de, no sé si la B o la A, también Egipto se iba a levantar. ¿Y por qué? Pues Dios tiene que traer un castigo. Ok, el pecado tiene un castigo. Vamos a continuar. Isaías 8, 13 al 17, ¿ok?
El Señor de los ejércitos se santifica y Él sea nuestro temor y Él sea nuestro terror. ¿Qué significa Kodesh? Santificar. Mucha gente dice Kodesh, pero así está Kadash. Santificar, consagrar, preparar, dedicar. Y no significa preparar comida, ¿verdad? Pero sí el pan que estaba en el santuario lo prepararon en el mismito séptimo día. Entonces entiendo por qué esa palabra está aquí. Dedicar, ser santificado, ser santo, estar preparado, demostrar su majestad. Santificar significa honrar su santo nombre, considerándolo como tu única esperanza de salvación. Comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown. Que Él sea vuestro temor y vuestro terror. Añade con razón que Dios mismo debe ser el temor y el terror del pueblo para informarles de que les espera una justa y legítima recompensa por sus crímenes y su desprecio hacia Dios, cuando así en la miseria y la alarma tiemblan ante los peligros, aunque no solo habla del temor, sino del pavor, de pavor. No quiere decir que los judíos deban horrorizarse ante el nombre de Dios hasta el punto de desear huir de Él, sino que simplemente les exige reverencia hacia Dios y usa ambas palabras para expresar continuidad. Por lo tanto, quiere decir que estarán libres y exentos de preocupaciones mentales y un sincero temor de Dios se graba profundamente en sus corazones y nunca desaparece. Y de hecho, toda persona que se consagra libremente a Dios y se compromete a temerle solo a Él, de modo de que se imponga esta restricción, encontrará que ningún refugio es más seguro que su protección. Pero como los impíos o malvados no cesan de provocar su ira con transgresiones descaradas, Él atormenta sus mentes con una inquietud continua, infligiendo así la venganza más apropiada por su despreocupada indiferencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Comentario de John Calvin. Se dieron cuenta que santificar tiene que ver con la reverencia y obviamente que los católicos no tienen la reverencia porque se hincan y le oran y le adoran a un ídolo, a una imagen hecha de, no sé de qué está hecha, de yeso o de piedra, de lo que esté hecho, hasta de oro. Sigue siendo ídolo y sigue siendo el adorador un idólatra. Esa no es la adoración que Dios quiere. En Números 20:12, y el Señor habló a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de Israel, no temeréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué exactamente es la historia de Números 20? No lo sé. ¿Lo podemos leer? Solamente ese fue el versículo. Oh, ya me acordé. Dios le dijo aquí, toma la vara y reúne la asamblea junta, tú y Aarón tu hermano, y habla a la piedra. Habla a la piedra delante de sus ojos, y dará su agua. Y traerá para ellos agua fuera de la roca. Y tú le darás a la congregación y a sus bestias para que tomen. Mira cómo le hace falta a la Reina Valera, más palabras. Y Moisés tomó la vara delante del Señor como él mandó, y Moisés y Aarón se reunieron
Vamos al 11. Y Moisés levantó su mano. Oh, no, ya me acuerdo. Algo importante en el versículo 10. Y Moisés y Aarón se reunieron la congregación juntos delante de la piedra. Y le dijo a ellos, escuchen ahora ustedes rebeldes. ¿Debemos nosotros agarrarte agua de esta tierra? Esas son las palabras de Moisés. Y Moisés levantó su mano con la vara y le pegó a la piedra 2 veces. ¿Qué fue el mandato de Dios? Habla a la roca. Moisés ya se había enfadado de la rebeldía del pueblo de Israel. Y el agua salió fuera abundantemente y la congregación. Entonces por eso el Señor le reprende aquí. Que no creíste en mí para santificarme. Si no creemos en Dios, entonces no estamos santificándole. No le estamos dando la gloria, la reverencia que se le merece. Santificalos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo soy el Señor que os santifico. Qué triste, ¿verdad? Lo que pasó, que Dios le dio un castigo. Le dio un castigo a Moisés por haber golpeado la piedra 2 veces. Debió de haberle hablado. Puedo decir muchísimas cosas de eso, pero Moisés se perdió de entrar a la tierra terrestre, Canaán, para morir y ser resucitado y llevado al cielo. Entonces estamos aprendiendo qué es eso de santificar. Si desobedecemos a Dios, estamos no santificando, ¿verdad? Estamos pecando. Entonces Dios nos está diciendo, sean santificados, pues ustedes, sean santos. Entonces ahora entendemos que santificados significa ser santos. El santo guarda los mandamientos, el santo teme a Dios. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, guarda mis estatutos. Entonces si eres santo vas a estar bajo obediencia de Dios. No bajo la ley, porque bajo la ley es estar bajo la paga de la ley. Bajo la gracia de Dios siendo obediente. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa que Cristo no era santo y se hizo santo? No. Podemos ser santos y aún tenemos una purificación en el alma. Podemos ser santos en este momento porque le pedimos perdón al Señor, confesamos los pecados. Él sabe todo. Y Dios quiere borrar nuestros pecados. Blot out the transgressions, ¿ok? Borrar esas transgresiones y podemos ser santos. Pero porque somos santos hoy no significa que mañana o en un mes vamos a ser santos. Cada día necesitamos buscar a Dios y confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado y seguir buscando más santidad. Santidad. Entonces cuando Cristo dice, me santifico por causa de ellos, ¿de qué está hablando? Yo creo que está hablando, puede ser, porque en el capítulo dice, dame la gloria con la que yo tuve contigo. Eso también es santificación, tener la gloria del carácter de Dios. Podemos decir que también se santificó al morir por ellos, por los discípulos y por todos los pecadores. Hay mucho que podemos investigar, pero el tiempo es corto. Y hay veces que no sabemos usar el tiempo sabiamente. Entonces la verdad nos santifica. Si sabemos algo de la verdad, que no te tatúes, que no hagas drogas, ahí vas también santificando, te estás obedeciendo la conciencia. Ok, Dios trabaja por medio de la conciencia. Tienes que hacer caso a esa, ¿cómo se dice? Small still voice, esa voz que te habla la conciencia. Esa voz pequeña que te habla la conciencia. En Efesios dice, para santificarla, purificándola. Mira nada más. Sí, purificándola
Yo sé que en español dice purificándola, pero si lo pongo, ok, ahí está mejor pues. Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, que no entendimos, santifícalos por tu verdad es su palabra. Eso concuerda con Juan 17. El lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí dice 2 veces mancha, ¿verdad? Qué chistoso. No quiero dejar con esa duda en mi cerebro. Déjeme ver. Creo que es Efesios 5, 26. O es el 27. O es arruga. Ni arruga. Esa palabra blemish no es otra palabra para mancha, pero quizás la podemos traducir mejor. Vamos a ver. Blemish puede ser, por ejemplo, una mancha en la cara. Defecto, ¿ves? Así que no tenga defecto. En el tiempo aquel no podía una persona con defecto entrar al servicio de sacerdote. ¿Ok? Entonces, estos defectos está hablando del carácter, ¿ok? Dios nos ama tal como nacimos y no estamos perfectos y estamos como estamos. Dios nos ama a chaparritos, altotos, flaquitos, gorditos, con pancita. Dios busca nuestra alma, la salvación de nosotros, ¿ok? Apreciemos como Dios nos hizo, Dios sabe por qué nacimos como nacimos. Y tenemos que también no nomás amar a nosotros, pero aprender a amar a nuestro prójimo. En Pedro dice, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santificación no nomás fue a la iglesia y se acabó. Es vivir lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Nuestra vida tiene que testificar de esa santificación. Si tu vida no testifica de eso, si haces cosas que sabes que no debes de hacer, estás enseñando que tienes arrugas y manchas y defectos de carácter. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué escrito está ser santos? Porque yo soy santo. Dios es santo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser santos? En 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos, o en inglés unrighteous, shall not inherit the kingdom of God? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes. Pudimos haber sido una de las características que está aquí, pero podemos ser lavados, ¿ok? Aquí dice, y tales fueron algunos de ustedes, pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Ese lavamiento habla de él por la palabra y por el Espíritu, ¿verdad? Somos lavados y confesamos nuestros pecados. Mucha gente cree que solamente dice, Señor, perdóname todos los pecados. Y sí hay pecados que quizás no sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo una señora que me dijo que ella me saludaba y que yo nunca le respondía. Yo nunca la vi saludándome, nunca. Y ella estaba molesta conmigo. Yo te saludé y tú no me respondiste. ¿Qué? Yo no te vi que me saludaste. Y en aquel tiempo yo era bien, bueno, buena para saludar y platicar y todo eso, ¿verdad? Hoy soy un poco menos. Pero es lo que le digo, hay cosas que uno hace sin querer queriendo. Entonces, ok, podemos decir, Señor, perdone por mis pecados, pero también hay pecados que los tenemos que confesar y tenemos que estarle rogando todos los días a Dios que nos cambie, que nos dé odio por el pecado, que nos dé la victoria. Si tú no estás aclamando a Dios todos los días, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo? Nos hace falta un ayuno del mundo, un ayuno de no Facebook, no videos seculares, no películas, no shows. Nos hace falta un buen ayuno y que Dios nos quite la venda de los ojos para poder ver exactamente quién soy yo, para buscar el soy yo, santo. ¿Y cuál es Cristo? El great I am, ¿ok? El gran soy yo. Así se llama Cristo. Ok. Aquí tengo un espacio, no sé por qué. Ok. Dice aquí en Ezequiel, y sucederá en el mismo tiempo que Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que mi furia subirá a mi rostro y litigaré contra él. ¿Qué significa litigaré? Significa pelearé, pero también significa plead, que puede significar le voy a rogar. A veces el rogar se va a pleito, litigar, ¿ok? Contra él con pestilencia. Ya no va a litigar a paz. Go, para de hacer eso, no vayas a hacer eso. No, ya es tiempo de litigar con castigo. Que dice pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre la multitud que está en él. Una lluvia torrencial y grandes granizos, fuego y azufre. ¿Escuchaste eso, liberal? Escuche. ¿Por qué le digo liberal a usted? Porque así Dios se va a santificar. Así Dios se santificó con Faraón. Demostró quién era el verdadero Dios. Con castigos. Dios trata amablemente, 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 hasta que se llena la copa. Y Dios tiene que litigar con castigos. Y los castigos son para llevarnos al arrepentimiento. ¿Ok? Si tú eres de los padres que no regañas a tus hijos, no corriges, ahí estás en gran peligro que ese niño o niña se pierda. Si no eres liberal, qué bueno. Mire lo que dice acá en el versículo 23. Así me engrandeceré y me santificaré y seré conocido a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. El Señor se demuestra primero con amor y misericordia, pero la insensatez del ser humano llega a que se llena la copa y Dios tiene que mandar castigo. Entonces ahora nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito. Tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo para no ser igual. Entonces recuerda que todos esos versículos son para demostrar qué es ser santificar. Tiene muchos aspectos, ¿verdad? Ahora el temor y terror, dice aquí, el temor del Señor es aborrecer la maldad, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Tenemos historias de esto aquí con Gog.
También tenemos la historia de Nabucodonosor en Daniel 4, donde se exaltó y Dios lo tumbó para el piso. La arrogancia es muy terrible. Dios aborrece todo eso, dice. Escuchemos la conclusión de todo el discurso oído. Es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ok, si no sabes de Dios, tú no vas a temer a Dios. Pero si ya estás leyendo la Biblia, estás escuchando sermones, estás haciendo la iglesia, se te tiene que enseñar qué es el temor de Dios. Ahora yo te voy a decir algo, que así como la santificación es algo que Dios da, o sea, la santificación, que te haga santo, procede de Dios. Esa santificación también la podemos decir como rectitud. Dios da la rectitud, ya la vamos a ver más adelante. No sé si lo puse o lo edité. Vamos a ver. Entonces, santificar es algo que Dios enseña cómo, pero procede de Dios. ¿Sí entiendes? Ahora el temor y el terror también procede de Dios. En Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Temer, reverenciarlo, creer, tener fe en Él. Si no tenemos fe, no estamos dando la gloria ni el temor a Dios. La reverencia a Dios, necesitamos buscar de Dios. Es algo que procede de Dios. No lo vas a tener por 20 años en la iglesia, por ser diácono, por ser, que hay gente que se cree pastora. Qué rebelde la gente que se cree pastora. ¡Qué rebelde! Y rebelía. Soy pastora. ¿No se le han abierto los ojos? Y fíjense que la palabra de Dios es muy profunda. Si nomás vemos por encimita, nos quedamos igual de hipócritas y fariseos y pecadores. Tenemos que pedir la sabiduría celestial para poder entender. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hoy parece que tengo mucho que decir, ¿verdad? Pero es que si tengo que decir, tengo que decirlo. Dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué debemos de temer a Dios? ¿Por qué tenemos que buscar esa santificación? Porque nos va a juzgar. Dios nos ha dado vida. Y tenemos que vivir con un propósito. ¿Ok? Ahora entiendo, si tú no sabes predicar, no sabes dar estudios bíblicos porque no te estás preparando, no estás buscando la sabiduría, entonces tienes que buscarla. Hoy es el día. Dios está hablando a tu corazón. Búscame, búscame y seré encontrado. Si tú no buscas a Dios en su palabra, pues no vas a saber de Dios. Y te vas a perder la experiencia de temer a Dios y darle gloria. Y Dios va a juzgarnos. ¿Y tiene el derecho de juzgarnos? Claro que por supuesto. Él nos hizo y Él le complace que tengamos vida. Pero Dios viene a darnos el evangelio y nos debe de cambiar. No podemos seguir siendo la misma persona. Hay tanta gente cristiana, aún con joyas, maquillaje. Y yo me quedo sorprendida. ¿Y por qué? Porque no estudian. O el púlpito está muy... Son perros que no saben ladrar. Y dicen, no, sí, que todo está bien y no. Ahora yo digo que no usar maquillaje, si lo usas o no, no te vas a salvar, te vas a perder. Pero sí hay que aprender lo que le pertenece al pueblo saber, ¿verdad? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cuando Jacob fue a adorar al Dios, le dijo, quítense los dioses, y eran las joyas que traían. Y las enterraron para ir a adorar a Dios. Y el cristianito, ¿qué? Todo enjolladito. ¿Qué pasa? Que están cegados, que no están leyendo las escrituras y no están viniendo para aprender, sino para
tratar de usar la Biblia para su propio beneficio o su propio entendimiento es el que gobierna la mente y no el Espíritu de Dios, el cual es el autor de la Biblia. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios el Creador se merece esa reverencia. Dios es grandemente temido en la gran congregación de los santos y digno de reverencia. Hay un versículo por ahí en Salmos que dice, santo y reverente es tu nombre. ¿Y qué pasa los cristianitos por acá? Aquí en los Estados Unidos me refiero. Se llaman reverentes los hombres. Digo, qué ignorantes son. Santo y reverente es tu nombre. Solo reverente es Dios. Solo Él se merece la reverencia. ¡Qué ignorancia! Es increíble. Se me hace tan increíble. Pero la ceguera está fuerte. Entonces es Dios digno de reverencia por todos los que están alrededor de Él. Nadie os podrá hacer frente porque temor y terror de vosotros pondrá el Señor. El Señor pone temor y terror para que nuestros enemigos no nos hagan daño. ¿Ok? Pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que hollaréis, como Él os ha dicho. Entonces cuando los israelitas iban a entrar a la tierra, Dios puso ese terror y temor en ellos para que los gentiles les tuvieran miedo. ¿Ok? Si te acuerdas la historia de Rahab, que ella los ayudó a escapar y eso. Yo pienso que es muy bueno aprender lo que está escrito en la palabra. Porque no solamente la palabra de Dios es como un colegio, sino también hay mucho consejo, sabiduría, hay muchos principios. Hoy en día la gente no acepta los consejos. Sí, de inmediato les contradice. Es increíble. Por eso le tenemos que rogar a Dios todos los días, Señor, cámbiame, quítame lo testaruda, lo insensata, ayúdame. O sea, tenemos que tener esa hambre de querer cambiar. Amén. Entonces ahora entendemos por qué estas cosas están aquí escritas. Que el Señor es el que nos santifica. Él es nuestro temor, nuestro terror. Si tú quebras un ídolo y tienes miedo que te va a pasar algo, entonces tú estás temiendo esa imagen. En el versículo 14 dice, y Él será santuario, una piedra para tropezar y una roca de ofensa para ambas casas de Israel, o la tribu de Efraín. Las tribus de Efraín, se llaman todas Efraín, ¿ok? O sea, cuando se dice Efraín se refiere a todas las 10 tribus del norte. Y lazo para los habitantes de Jerusalén. Yo te voy a decir que esto se me hizo muy difícil. Porque usan las palabras en el inglés que usa la palabra snare, la cual sí sé que es, pero usa otra palabra que se llama gin. Y se me hizo tan difícil encontrarlo. Bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Ok, aquí dice piedra de tropiezo y roca de ofensa. Las palabras nos han llegado a ser tan familiares a través de la aplicación cristiana que nos resulta difícil medir su fuerza y significado tal como salieron de los labios de Isaías. Están conectadas las cláusulas contrastadas, pero algún nexo común de imágenes. Entrar en comunión con Dios, con el Señor, es entrar en el santuario. Quien se para en la piedra que forma el umbral de ese santuario ha obtenido un refugio. Pero para lograrlo se requiere la clara visión de la fe. Quien camina a ciegas, Isaías 6:10, Juan 11:10, sin fe puede tropezar con esa misma piedra de umbral
y lo que para otros era seguridad y vida, para él podría traer dolor y vergüenza, podría estar allí dolorosamente herido. Mateo 21:44, como los animales salvajes atrapados en una trampa. Los sinónimos aplican uno sobre otro para aumentar la fuerza de la imagen, hasta que un ayudador vino a librarlo. Así dice Isaías: el Señor fue para ambas casas de Israel. La frase es peculiar e implica la esperanza de la restauración de la unidad de la vida de la nación en su ceguera autodecidida. Así dice San Pedro, que incluso la piedra angular es, para quienes tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, una piedra de tropiezo y roca de, aquí dice escándalo, pero la palabra es ofensa. Ajá. 1 Pedro 2:8, es lógico que la caída no sea necesariamente definitiva e irreparable. Los hombres pueden ser quemados, pero no reducidos al polvo. Pueden tropezar para luego levantarse. Mateo 21:44, Lucas 2:34, Romanos 11:11. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Aquí habló muchos puntos. Aquí había un párrafo que hablaba del santuario, pero no me convenció, así que lo quité. Pero aquí tengo unos versículos para comprobar. Él será santuario, refiriéndose al Señor, ¿ok? Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré como un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Este Ezequiel estaba en el párrafo anterior, nomás que los quité porque, pues sí, lo quité. Honra y majestad delante de él, poder y hermosura en su santuario. Entonces el Señor es un santuario, es un refugio para los afligidos. En aquel tiempo habían ciudades de refugio donde si mataban a su prójimo por error o lastimaban a alguien por error, hacían algo por error, iban a la ciudad de refugio. Y ahí se encontraba la ayuda, y ahí estaba el sacerdote, y se quedaba hasta que se moría el sacerdote. Ay, Dios santo. En Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su agitación. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, ella no será conmovida. Y dice ella refiriéndose al santuario en el cielo, ¿verdad? Pero pronto el santuario o la tierra de Israel donde Dios va a habitar bajará al cielo. Ella no será conmovida, Dios la ayudará, y eso muy de mañana. Salmos 46 hay una canción en inglés muy hermosísima, en Bible Song, y qué bonito cantan esto. En Salmo 119, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra esperado. Él es el santuario. Recuerda lo que había dicho anteriormente, que la agua, representando a Siria, le iba a llenar en Judá hasta el cuello, dándoles esperanza que no se iban a morir todos, ¿ok? ¿A que murieron unos? Claro que sí, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca de ofensa. Y fíjense que las ofensas hoy en día están a 1 centavo. De cualquier cosa se ofende a la gente. Si dicen, hermana, usted no sabe que tiene que vestirse más decente. Ya.
ahí ya te puede bloquear. Se acabó. Entonces, piedra de tropiezo y roca de defensa. ¿Qué significa esto? Estos también son los versículos que él menciona. Y cualquiera que caiga sobre esta piedra, referencia a Cristo mismo, será quebrantado, pero sobre quien ella caiga, lo molerá. Entonces tenemos una opción de caer nosotros voluntariamente a la piedra y ser quebrados y nacer de nuevo, morir al yo. O tenemos la opción de vivir liberales y que la piedra venga y nos hagan polvo, nos mate. Tan simple así es, tan simple. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los desobedientes, la piedra de los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es increíble. Y piedra de tropiezo y roca de ofensa para los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para la cual también fueron destinados. ¿Y quién podemos decir exactamente cae en esta categoría? La mayoría de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ¿qué pasó? Lo rechazaron. Entonces tropezaron. ¿Por qué? Porque no creyeron. En Juan 11, entonces la desobediencia nos hace tropezar. ¿Ok? Entonces Cristo es una piedra ¿para qué? Para que caigamos sobre ella. ¿Ok? Sobre Él. Caigamos sobre Él, que Él es la roca. ¿Ok? Y podamos ser salvados. Aceptar el Evangelio y vivir una vida de justicia y santidad. O la piedra nos mata en polvo. Y ya, al lago del infierno. Lago de fuego, al infierno. ¿Verdad? Pero Dios nos ama. Dios no quiere arrojarnos al infierno. Dios quiere que dejemos que Dios haga la obra a nosotros. En Juan 11 Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? ¿El día tiene 12 horas, la noche 12 horas? No exactamente. Quizás en un tiempo sí hubo 12 horas para aquí, 12 horas para allá. Pero literalmente el día son 12 horas, no. Son 24 horas, pero hay veces que el día tiene más horas o la noche tiene más horas. Pero tiene un propósito este versículo porque dice, si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Si estás en la luz, no te vas a tropezar, ¿verdad? ¿Por qué tropezaron los judíos? Porque no andaban en la luz. El que anda en la luz tiene fellowship, compañerismo con su hermano. Pero si anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. La luz de Dios tiene que entrarte por el alma. Te tiene que entra por la conciencia y llega a las acciones. Te tiene que cambiar. No puedes seguir siendo la misma persona. Romanos 9:30 y acá también creo que es Hebreos 4:6. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Perfecto ejemplo Abraham. Abraham, por él nacieron y fueron hebreos, ¿verdad? Pero él no tenía la Torah, él no guardaba la Torah. Él fue salvo por justicia, por la misericordia que Dios ofrece. Pero Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. No creían en una ley, la ley, tararara, la ley, pero no la buscaron por fe, solo por obras. Pues tropezaron en esa piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de ofensa, y todo aquel que crea en él no será avergonzado. Si hayan creído en él, no hayan tropezado, hagan aceptado tal como los discípulos y muchos de los judíos. Y cuando me refiero a los judíos, me refiero principalmente a los líderes que rechazaron y después a la gente común que rechazó. Trampa y lazo. Entonces Jesucristo llega a ser una trampa y un lazo. ¿Por qué? Si lo rechazas, Cristo se convierte en un enemigo. ¿Por qué? Porque Dios te ama, da tanta misericordia. Dios ha derramado tanto en un sacrificio
para ti, para que seas perdonado, para que tengas la comunión con el Padre y con su Hijo. Y tú lo rechazas. ¿Qué justicia es esto? Qué injusto eres, ¿verdad? Entonces es justo que Dios se convierta en nuestro enemigo si le rechazamos. En Amos dice, ¿caerá el ave en la trampa, en la tierra donde no hay carnada? Esta palabra es carnada. Si le pones a un pájaro un gusano, claro que el pájaro va a tratar de agarrar la carnada y le vas a soltar, ¿verdad? Y se va a atrapar el pájaro. ¿Tomará el hombre la red de la tierra y no hallará nada? Claro que no, ¿verdad? Aunque haya, a menos que esté en un lago muerto, entonces no va a hallar nada. Un muerto vacío, pues. O si tiene petróleo, etcétera. Miedo, foso y lazo sobre él, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso, y el que salga del medio del foso quedará preso en el lazo, porque desde lo alto se abrirán ventanas y se tambalearán los cimientos de la tierra. Dios va tras del pecador como un enemigo. Y asimismo Dios se volvió un enemigo de Israel, porque Israel se volvieron paganos. Y ahora se convierte Dios en una trampa para ellos, para que caigan. ¿Ok? El Señor es conocido por el juicio que ejecuta. El malvado es atrapado en la obra de sus manos. Entonces no es que Dios viene como los católicos demuestran a Dios, que es un Dios de odio. Dios es un Dios de amor, con misericordia, con un sacrificio, buscando tu alma, queriéndote perdonar. ¿Y qué pasa? Si el que le rechaza, pues es normal que Dios sea una trampa y un lazo. Y eso es exactamente la experiencia que estamos viendo aquí en Isaías, que Asiria viene a pelear y a querer conquistarlos y a llevarlos en cautiverio. ¿Ok? El versículo 15, muchos tropezarán y caerán, pues cómo no, si le rechazan es normal, si no tienen luz van a tropezar y caerán, y serán quebrantados y enredarán y serán apresados. Nota que son quebrantados, pero no están quebrantados a polvo, siguen vivos. Y no están quebrantados como que cayeron a la roca, están quebrantados porque sus pecados los atraparon. Y se enredarán y serán apresados. Y muchos de ellos, muchos por la invasión a Siria, muchos fueron hechos prisioneros, muchos asesinados y muchos fueron llevados a Babilonia. La repetición. Y si te preguntas por qué Babilonia, si Babilonia todavía no existía. No, Babilonia sí existía, ¿ok? No como reinado, pero como una locación, como digamos la ciudad de San Diego, así mismo. Llevados a Babilonia, la repetición aquí de tantas expresiones tan casi sinónimas es enfática y demuestra que ciertamente se haría. Barnes nota sobre la Biblia, Isaías 7:17, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras y todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada. Entonces nota que se está repitiendo aquí Isaías 7. El capítulo anterior que se había mencionado, aquí se está cumpliendo. Están experimentando eso. O está hablando de lo que se va a cumplir más bien. La verdad que leyendo el libro de Isaías vemos muchas profecías. Y la verdad, de vez en cuando se nota dónde se está cumpliendo. No sé si me entiendan.
Dios dijo eso en Isaías 7. Y en Isaías 8 está hablando quién va a venir, qué va a pasar. O sea que literalmente Isaías ahí no está pasando inmediatamente, está profetizando lo que va a pasar. Y en ciertamente en otros versículos, por ejemplo, cuando dice que van a comer mantequilla, ya está diciendo que está pasando. La verdad que se ocupa mucho entendimiento de Dios para aprender, porque yo también a veces me quedo como que yo también no entiendo, yo no estudié en colegio. Claro, si haya estudiado en colegio no lo es suficiente. Es como estudiar, no sé, como en el kinder, porque la palabra de Dios es espiritual. Aunque vayas a un colegio que te creas de una... ¿Y por qué digo que te creas? Porque hay pastores que estudian y se creen, no son nada porque están atorados en la luz antigua, no siguen buscando, no ayunan, no hacen lo que deben de hacer como tal su posición requiere. Hay mucho que puedo decir. ¿Dónde me quedé? Y vendrán, acamparán. ¿Y qué pasó aquí? Como digo, Google no sabe español. Todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y todos los zarzales y todas las matas. En todo día el Señor raerá con navaja alquilada al que habitan al otro lado del río. Esto es al rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Y recuerden que ya hablamos esto en ese versículo, donde ese era el estilo de los asirios, que cuando lo capturaban les cortaban el pelo. ¿Ok? Y recuerden que también en otro capítulo ya hemos visto que cuando cortan el pelo es un tipo de vergüenza que tienen que pasar. ¿Por qué? Pues a Andy le andaban adorando las imágenes de acera, las estrellas, la luna, pues a Ándele les toca pasar su vergüenza. Ay, Señor, ten misericordia. Deuteronomio dice, quemarás al fuego las imágenes esculpidas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que están sobre ellas, ni los tomarás para ti. ¿Por qué? Para que no te atrapes en ello. Esa religión pagana de adorar imágenes es una trampa del diablo. ¿Y qué pasa con los idólatras? Dios manda castigos para que se arrepientan. Porque es abominación al Señor tu Dios. ¿Entendemos eso? Pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos ellos están atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son para presa y no hay quien libre. Para despojo y no hay quien diga devuélvelo. Mas la palabra del Señor les fue mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, correcto, 4 veces mandamiento, línea tras línea, línea sobre línea, 4 veces línea, un poquito allí y un poquito allá, para que caminen y caigan de espaldas y fuesen quebrantados y enlazados y presos. Hay mucha gente que no pertenece leer la Biblia. ¿Por qué? Porque llegan a la Biblia con ideas preconcebidas. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que cree que se deben de estar guardando las fiestas. Llegan a la Biblia y quieren retacar sus ideas, su mentalidad en la Biblia. ¿Ok? Están que la Tora, Tora. Están atorados en la Tora y no permiten que el Espíritu de Dios les enseñe su palabra. Es que es algo que no entienden. Que es la palabra de Dios, que se discierne espiritualmente, que no es de una interpretación privada para los que creen que es para ellos Torah. Entonces, yo aquí doy una invitación de que no vengan a la palabra de Dios con ideas preconcebidas. Hay mucha gente que cree que la Torah está disponible para los gentiles. Y dicen, no, quizás estoy equivocada, estoy equivocado. ¿Y qué pasa? Les tratas de decirle a Hechos 15. Ya no les caes bien. Entonces estamos en un tiempo tan peligroso.
Mucha gente se enfoca que la marca de la bestia, que el anticristo. Y hay tantas doctrinas falsas como la de guardar las fiestas. Si la de guardar las fiestas es suficiente, ¿para qué ocupamos un anticristo? ¿Para qué? Es suficiente con eso de las Torah y todo eso. Entonces, hermanos, tomen la vida más seria. Ayunen un año. O den un año un tipo de ayuno donde suelten las fiestas. Y que empiecen a leer la Biblia sin ideas preconcebidas. Que vengan, Señor, yo no sé nada. Esta es tu palabra. Edúcame tú a mí. Pero si ya vienen con ideas, ya vienen ideas que la Trinidad es esto y que aquí dice y que acá y que el otro, ahí ya está mal. Otra cosa, hemos de venir a la palabra de Dios con un tipo de respeto y reverencia. Esta no es cualquier libro, ¿ok? Tiene su autor. Este libro está vivo, pero está muerto para el que no busca el Espíritu, no busca el autor. El libro está muerto para el que, igualito lo que está diciendo aquí, para los israelitas la Biblia se convirtió en un simple mandamiento. La Biblia estaba muerta para ellos. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Puedes leer la Biblia nomás así y está muerta para ti. Tiene que estar la Biblia viva para ti, que te penetra la conciencia, los huesos y hasta lo que está dentro de los huesos. Tiene que convencerte que eres un pecador, que ocupas gracia, que ocupas misericordia, que no eres nada sin Dios. Ocupamos esa experiencia. O si no, estamos leyendo una Biblia muerta. Y la razón por qué la Biblia está muerta es porque tú estás muerto en pecados y transgresiones. Si tú estás vivo, entonces la Biblia está viva para ti. ¿Ok? Entonces no llegamos a la Biblia con ideas, que así es esto. No, 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 no. Venga, humilde. Ay, Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, oh Dios. Perecemos por falta de sabiduría. Entonces entendemos a lo que está hablando aquí, que muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque rechazaron la piedra del ángulo, a Cristo. Versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley a mis discípulos. La palabra testimonio, tehuda, y lo estoy leyendo en inglés, tehuda, creo que sí es. Y están las palabras, dice atestiguación, garantía. Y acá la ley, la Torah, instrucción. Y también la Torah puede ser literalmente solamente la ley moral. Porque Malaquías 4 habla de la Torah, ¿verdad que sí? Eso es lo que usted solo quiere ver. Ahí está la Torah. Ay, Señor, ayúdenos. ¿Y qué se encuentra en la Torah, en los 5 libros de Moisés? Si eso es lo que queremos decir. Pero yo sé que la Torah no son los 5 libros de Moisés. Eso es incorrecto, eso es lo que yo creía antes. Eso es absolutamente una mentira. La Torah son ciertos libros que tienen leyes, ¿ok? Ceremoniales y preceptos de fiestas y todo eso. Y de cómo tratar a tu prójimo y todo eso. Entonces, yo veo que la Torah puede incluir la ley, porque está escrita los mandamientos. Entonces, yo voy a ir a buscar ahorita mismo Isaías 8:16 y vamos a ver el lenguaje original. Primero les voy a enseñar lo que dice acá en Malaquías. Creo que es 4. Dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, la cual le mandé, a él en Horeb para todo Israel, con estatutos y juicios. ¿Qué es la ley de Moisés? Estatutos y juicios. Pero en los estatutos y los juicios se encuentra la ley moral. Entonces vamos a ver primeramente aquí qué es esta ley.
dice Torah, ¿ok? Aquí dice ley, dirección, instrucción, dirección humana o divina, cuerpo de enseñanza profética, instrucción del tiempo mesiánico, cuerpo del sacerdote, dirección o instrucción, cuerpo legal, directivos, ley, ley de las leyes, ley de los sacrificios quemados, ley especial, códigos de la ley, costumbre, manera, la ley mosaica, deuteronómica, dice ahí. Es exactamente lo que dice en Isaías. ¿Qué versículo era? Ya no me acuerdo. 14 o 15, creo que era 15. Sella la ley entre mis discípulos, ¿ok? Aquí se llama interlinear. Si compras un libro se llama... Uy, ya se me olvidó. Oh, Strong's Concordance. La concordancia. Por Strong. Strong es el apellido del hombre que hizo la concordancia. Otra vez la Torah. Y dice exactamente lo mismo porque es la misma palabra. Ahora yo voy a decir que me hace falta más estudiar, ¿ok? No soy yo no fui al colegio. Y creo que el colegio ni cuenta porque, como digo, cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces vamos a ver acá. En Juan 3:33, el que ha recibido su testimonio, este atestigua de Dios. Es veraz o verdadero. Entonces, Dios quiere que se ate o se amarre. En aquel tiempo los judíos se amarraban en una cajita. No me acuerdo cómo se dice en español, en inglés, pero una cajita que se amarraban y ahí tenían unas palabras escritas. Pero hoy dice ahí, ata el testimonio, sella la ley de mis discípulos. Sin embargo, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte. ¿Qué pasó aquí? Ok. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces estamos viendo el testimonio es tener a Cristo en nosotros. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y se les mandó, entonces el sello de Dios, el que tenía el sello de Dios, ¿ok? Ata el testimonio, sella la ley a mis discípulos. Entonces aquí podemos decir que es la ley moral. Podemos decir que sí, porque en la ley moral se encuentra, en la ley de Moisés se encuentra. Cuando decimos la ley de Moisés puede ser exactamente la Torah, como decimos así, pero ahí también se encuentra la ley de Dios. ¿Ok? Por eso necesitamos entendimiento celestial para poder entender qué está diciendo Dios. Ok, también otra cosa que establece mucho esto es que cuando encuentras una palabra en el lenguaje original, tiene muchos significados. ¿Sí saben eso, verdad? No nomás es uno. Y uno tiene que pedirle al Señor discernimiento para poder saber cuál es la palabra. Esa es una de mis dificultades. Que llego al lenguaje y me da un montón de opciones. Y tengo que encontrar cuál va con la palabra. Entonces Apocalipsis dice sella, que tiene el sello vivo, ¿verdad? Y aquí en Apocalipsis 9, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a ninguna casa verde.
¿Qué es eso, Casa Verde? Ay, el español está tan chistoso. Se me hace interesante. Casa Verde. Cosa Verde. Ajá, ese es mi error entonces. O el de Google, yo qué sé. Y cosa verde referirse a las plantas y a los árboles. Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. El que no tenga el sello se le puede matar, se le podía lastimar, ¿ok? Y les fue dado que no lo matasen, sino que lo atormentasen. Podían atormentar a los que tenían el sello de Dios, pero no los podían dañar o matar. 5 meses su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, Apocalipsis 9:5 lo podemos ver en figura, no literal, ¿verdad? Porque no podemos decir exactamente en qué periodo pasó esto. Pero sabemos que los que tienen el sello de Dios han sufrido mucha persecución. ¿Okay? Ahora hay gente que nunca ha sabido la ley de Dios o que nunca la han aceptado. Por ejemplo, Spurgeon. Spurgeon no creía en la ley de Dios. Y no digo que no creía, no sabía que el séptimo día era el sábado. Él decía que el sábado era el domingo. Su mente no estaba actualizada. No sé por qué. Se me hace absolutamente increíble que era dominguero creyendo que es el día sábado. Absolutamente no me cabe en el cerebro cómo llegó a esa conclusión el hombre. Pero el hombre estaba santificado. El hombre era santo, vivió una vida. Era el príncipe de los predicadores, le dicen. Entonces, ¿él va a tener sello de Dios? Claro que por supuesto que sí. Porque esa es la luz en la que él estaba. ¿Ok? Estoy hablando bien mucho hoy. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado y el umbral de la casa. Y al umbral de la casa. Y llamó el Señor. Ay, ay, ay. Al varón, vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Ahora, eso se escucha medio raro, ¿verdad? Pero es un instrumento para escribir. Y le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y ponles unas señales. Tenía que escribir una señal o poner una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los otros dijo oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que el cual hubiera señal, no os acerquéis y comencéis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces en esta historia aquí podemos decir, no sé si esta historia fue literalmente que existió porque yo no recuerdo eso en la Biblia. No recuerdo que esto sea. Esto para mí es simplemente una visión que tuvo Ezequiel. ¿Ok? Pero en esta visión, los que no tenían el sello de Dios los mataban. Entonces exactamente de esto se trata esta sección, este versículo. Que tenían que atar o permanecer en ellos. ¿Ok? La ley y el testimonio. Ahora hay gente que es cristiana que no tiene testimonio. ¿Ok? Pero este testimonio tiene que ver con el testimonio de que están en Cristo. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. ¿Ok? Que Dios sabe cuáles son los suyos. Entonces, de entre aquellos que estaban en Judá y que iban a ser atormentados y castigados, había aquellos que tenían el sello de Dios, porque eran obedientes, estaban santificados, tenían ese testimonio que verificaban que verdaderamente eran hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oídme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni tengas miedo de sus ultrajes. Entonces, si tenían el sello de Dios, tenían el testigo, entonces no iban a morir. De eso se trata ese versículo. Y usted puede estudiar más y comprobarme si estoy incorrecta. Esperaré pues al Señor que esconde su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Al ofrecer esta oración y esperar su cumplimiento, espera en el Señor y yo espero en el Señor. Los leí incompletamente junto, pero no va junto. Al ofrecer esta oración y esperar su cumplimiento, esperar en el Señor. Y yo espero en el Señor que esconde su rostro delante de la casa de Jacob, y en él espero. Había comenzado un tiempo de juicio que duraría mucho tiempo, pero la palabra de Dios era la garantía de la continuidad de Israel en medio de él y de la renovación de su gloria. Después, por tanto, el profeta esperaría la gracia que ahora se escondía tras la ira. Comentario bíblico de Kell y Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. Espera pues al Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, aquellos del versículo anterior, los que tenían el testimonio, que verificaban que eran hijos de Dios y el sello de Dios, pues lo pudieron obtener en la angustia. Yo creo que no, ¿verdad? Puede ser que sí nos arrepentamos, pero ¿cómo te puedo explicar? Los que ya estaban ahí, lo que dijo Isaías, aten el sello, aten la ley, ¿verdad? Y el testimonio. Mantengan firme que ustedes están siendo justos con Dios. Y Dios los va a proteger. En cierta manera lo veo así. Aquellos que esperan el Señor renovará sus fuerzas, ¿verdad? Levantarás como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Y por eso será ensalzado para tener misericordia de vosotros, porque el Señor es Dios de juicio. Bienaventurados o benditos todos los que esperan en Él. Por tanto, esperad, me dice el Señor, hasta el día que me levante para saquear. Porque mi determinación es reunir a las naciones, congregar los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque toda la tierra se devorará por el fuego de mi cielo. El Sofonías 3:8 se está refiriendo. Recuerda cuántos vinieron contra Israel por su propia rebeldía. Los asirios, los egipcios, los sirios, los babilónicos, los de Medio Persia, ya llegaron a Egipto, a Babilonia. Y Dios, ¿qué dice? Les iba a dar su fura. Claro que Medio Persia no afligió, pero también estuvieron en cierta manera en posesión de ellos. Podían huir, pero muchos de ellos estaban como lentos de corazón. Al Señor que esconde su rostro. ¿Por qué esconde el Señor su rostro? Vamos a entender qué significa esto. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Esta es una profecía, en cierta parte. Ay, ay, ay. Tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará y embalará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Ahí está el Señor como trampa y lazo. Y serán consumidos y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está en mí Dios en medio de mí.
Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Dije, escuchen ahora, oh jefes, oh líderes de Jacob y príncipes de la casa de Israel, ¿no les corresponde a ustedes saber justicia? Que aborrecen el mal y aman el mal. Perdón, que aborrecen el bien y aman el mal. Que arrancan la piel y la carne de los huesos, que comen la carne de mi pueblo y los despellejan. Ahora, ¿lo hacen esto literalmente? No, pero lo hacen en extorsión, en usar el dinero usuria, en cobrarle a los pobres, a aprovecharse de los huérfanos. En una manera figurativa, Dios lo está poniendo toda la extorsión y la maldad que hicieron como despellegarle la piel a su pueblo y de comer la carne, ¿verdad? Y los huesos. Que comen la carne de mi pueblo y los despellejan, les quebran los huesos y los descuartizan como para la olla, ahí está diciendo figurativamente, como carne en olla. Entonces clamarán al Señor, pero Él no los escuchará. Incluso les ocultará su rostro en ese momento por haber obrado mal. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá que fueron derribadas a los montes a espada, porque para pelear contra los caldeos vienen, y para llenarlas de cadáveres a los hombres que yo maté en mi furor y en mi ira, y a causa de toda tu maldad escondí mi rostro de esta ciudad. Esconde el Señor su rostro por sus pecados. En Él confiaré. ¿Quiénes van a confiar? En los que sí fueron justos, ¿verdad? Y en los que se están arrepintiendo. Y cuando digo los que son justos, los que tienen la ley y el testimonio. Mucha gente va a decir el testimonio es el testimonio de la G de Wine. Ay, qué ignorancia. Ay, Señor, ayúdalos. Unos confían en carruajes y otros en caballos, pero nosotros nos acordaremos del nombre del Señor nuestro Dios. En ti confiarán los que te conocen tu nombre. Sabemos que Dios es tan poderoso. Conocemos su bondad. Alabado sea Dios Todopoderoso. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Muchas son las aflicciones de los justos. Dios nos ama, no nos quiere desamparar. Recuerda lo que dice Isaías 59. Nuestros pecados nos separan de con Dios. Hoy si escuchas su voz, ríndete a Él. Ríndete. Te conviene, te bendice rendirte a Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas te librará el Señor. Señor, aquí el punto está separado. Señor, redime el alma de sus siervos. El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de ellos que confían en Él quedarán desolados. Aunque me mate, dice Job, en Él confiaré, pero delante de Él defenderé mis caminos. Y no es que defienda sus caminos. Vamos a ver el versículo. Mantendré mis caminos. ¿Qué significa eso? No va a decir, Señor, pero no lo hice. No, yo no hice. No se va a defender de sus caminos. El que esconde sus pecados no los está confesando. Los tenemos que confesar. El Señor nos tiene que perdonar. Nos quiere perdonar. No tiene, quiere. Entonces Job dice, aunque me maten, Él confiaré, pero delante de Él mantendré mis caminos. Aquí en español se escucha como que voy a seguir siendo fiel. En inglés se escucha como que no voy a esconder mis pecados. Dios sabe quién soy
Y que Dios me ayude. Así. Y acá en español se escucha, voy a mantenerme fiel aunque me mate. Qué interesante. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Mictam de David, preserva mi alma, oh Dios, porque en ti he confiado. Muestra tu maravillosa misericordia, sí, Señor, muéstrala. Eres un Dios bueno, ayúdanos, oh Dios. Muestra tu maravillosa misericordia, oh tú que salvas con tu diestra a los que en ti confían, de quienes se levantan contra ellos. Recuerda que podemos aclamar los versículos, pero todos bajo la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Si Dios quiere. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará. Aquí concluye el estudio. Recuerda lo que hablé de los versículos 9 y 10 del capítulo 8. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Bendice a los que escuchan, leen y obedecen tu palabra. Y Dios, por favor, danos más amor por ti. Y ayúdanos a caer a esta roca hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.